Vamos a meditar en esta hermosa hora, hermanos, en el libro de Lucas, un consejo muy hermoso. Lucas capítulo 18 y su verso 15. Lucas 18, 15. Y le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. 18:15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Amén. El Señor Jesús, hermano, cuando estuvo en esta tierra, para los llamados de su nombre, para los que estaban inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, para los que Él tuvo misericordia, para los gentiles, fue de bendición y es de bendición. Ya que el plan del Señor, hermanos, en su misericordia era para toda la humanidad y es para toda la humanidad. La diferencia es que siempre hay un grupo de personas que rechazan al Señor, rechazan el Evangelio, rechazan lo bueno, rechazan el consejo. Pero el plan de Dios es para toda la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero en este caso, hermanos, vemos el relato que cada vez que el Señor, hermanos, cada día que Él se levantaba y cada día, hermanos, que Él salía a las plazas, a las sinagogas, a las calles, Él siempre hablaba de la palabra de Dios, siempre hablaba de la palabra de Dios, con la intención, hermanos, de que la gente procediera al arrepentimiento. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, que todos, hermanos, vivamos una vida diferente, que todos nos arraiguemos al Señor, que todos mejoremos nuestros pasos, ya que estamos bien conscientes, hermanos, de la naturaleza en la que nosotros nos encontramos. Tenemos luchas a diario tenemos luchas. Para eso es la palabra de Dios. El consejo del Señor es para que nosotros, hermanos, andemos como debe de ser, en rectitud, para poder, hermanos, gozar de sus promesas en el tiempo venidero. Para eso es la palabra de Dios. Entonces el Señor se encargó, hermanos, de hablar siempre a los discípulos, a muchos seguidores del camino, para que estos entendiesen, ya que la fe venía por el oír la palabra de Dios. La gente, conforme fue escuchando la palabra del Señor, se fue convirtiendo, se iba arrepintiendo, se iba convirtiendo, se iba bautizando, se iba preparando. Y eso es lo que obra la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios, eso es el efecto de la palabra de Dios. Un cambio en la persona. Ahora figúrese usted que nosotros tenemos días de estar escuchando palabra de Dios. Hay razón por la cual estamos como estamos, porque no hemos escuchado una semana ni un año. Venimos escuchando palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es eficaz, hace obra, da un buen efecto en la persona, en el ser humano. Hay un cambio, aunque no radical, pero sí hay un cambio gradual. Un cambio radical es algo repentino, algo de inmediato, algo brusco.
pero cambios graduales sí hay con la palabra del Señor. Entonces, vemos que el Señor acá en esta ocasión vuelve a causar confusión para aquellos contradictores, para la gente, hermanos, que no estaba, hermanos, de acuerdo a los planes del Señor. Llegaban, hermanos, gentes, se acercaban al Señor, dice que le llevaban a los niños, oiga, niños, para que los tocase. Y viendo los discípulos, dice que les reprendieron, o sea que los regañaron. Dejen de estar estorbando al maestro. ¿Y qué es lo que están haciendo? Si el Señor no anda jugando, Él habla con los adultos, Él habla con gente cuerda. Dejen de estar estorbando al maestro. ¿Qué más palabras pudieron haber dicho? Aparentemente, hermano, en pro del Señor. Pero dice que el Señor Jesús allí actuó también algo diferente. Mire, hermano, si en aquel tiempo la gente adulta, la que seguía al Señor, se sorprendía que ellos, pretendiendo hacer bien, siempre salían reprobados. Aún los saduceos, los fariseos, los rabinos de cualquier religión que sea, hermano, aún los reyes, aparentemente ellos eran sabios, entendidos, prudentes, estudiados, preparados. Vemos el caso de Gamaliel, el caso de Nicodemo, cuando el Señor empieza a hablarle y él no entendía lo que el Señor le estaba diciendo, que era necesario nacer de nuevo. Y así sucesivamente, hermanos, con todos aquellos que el Señor trató en esta tierra, máximo con los fariseos. Cuando el Señor, hermanos, supuestamente de parte de ellos era reprendido o sorprendido en alguna falta, el Señor los sorprendía que estaba haciendo bien. O sea, el Señor nunca se equivocó. Aquellos vieron que los discípulos del Señor cortaban espigas y se las comían, los regañaban y querían acusar al Señor. Mire, ¿por qué tus discípulos hacen esto? Comen alimentos sin lavarse las manos. Y el Señor les da un consejito, o sea, salieron reprobados. Y cuando estaba comiendo con los publicanos, hermanos, y los pecadores, también lo reprendieron. Y quienes salieron reprendidos fueron ellos. O sea que el Señor siempre salió ganándoles. El Señor siempre, todo lo que hizo, tenía razón. Todo lo que hizo tenía razón. Aquí vemos otro error que cometieron. Ellos aparentemente que querían tener al Señor aisladito, que no lo perturbaran, que no le estuvieran incomodando, pero el Señor aprovechó esa ocasión para darles otra enseñanza. Y Él les dice así: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Ahora lo voy a leer como está en la Reina Valera, año 2000. Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. La versión 2000. Porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Está más clarito, ¿verdad? Entonces ahí hay una confusión. Esto no va relacionado, hermanos, conforme a lo que estaba en la ley. Esto no está relacionado conforme a lo que está en la ley. Porque muchos, hermanos, creyendo hacer bien, aunque son cosas buenas, pero con mala interpretación, tienen costumbres que no están correctas. Esto no va de acuerdo conforme a lo que estaba establecido en la ley, que todo varón que abriese matriz tenía que ser presentado al Señor
al octavo día y circuncidaron y presentaron un par de tórtolas, palominos o dependiendo de la capacidad, así ofrecían al Señor. Esto no es lo mismo, no es la misma relación, porque habla de niños. Entonces, pero el Señor en esta ocasión, hermanos, aprovecha que llevaban niños. Pero ¿de qué clase de niños? ¿Por qué traigo esta a la memoria? Porque en realidad el Señor con quien siempre ha tratado son con la gente que ya tiene uso de razón, que analiza, y el Señor considera la capacidad de en qué momento la persona ya es responsable. Hay muchas iglesias, hermanos, que cuando los niños, todos los niños que nacen, oiga, todos los niños que nacen, si la pareja tiene 5 o 6 hijos, a todos los presentan, ¿verdad? Aquí dice al octavo día. Pero sin embargo, después cuando la persona ya, la hermana ya pasó la dieta, 40 días, 80 días, ya pasó la dieta, entonces viene la hermana, se presenta a la casa de oración y trae al niño. Y vienen los esposos, los dos. Entonces vienen los ministros y hacen una oración especial por esta criaturita, por este niño, dando a entender que es lo que practicaban en la ley. Oran por ellos porque lo presentan al templo, dice. Nace el primero, nace el segundo, y puede nacer hembra y la presentan, puede nacer varón, lo presentan, puede el cuarto, el quinto, y a todos los presentan. Erróneo, eso no es así. No es así conforme está escrito. Dice la palabra que solo presentaban al primogénito. Al primogénito que abriese matriz. O sea, si una pareja tenía, daban a luz, su primer hijo era hembra y el segundo venía varón, a este ya no lo presentaban, porque ya quien había abierto matriz era una hembrita, ya no lo presentaban. Y si el primero fue varón, abrió matriz, a este presentaban. Y el segundo, aunque fuese varón, ya no lo presentaban porque ya la matriz ya la había abierto el primero. Entonces, lo original, como lo hacían los israelitas, era que solo presentaban al primero si es que este era varón. Si había sido hembra, aunque fueran 7 varones después, ya no presentaban a ninguno. Entonces, hermano, en el caso que habla de niños, prácticas que hay en ciertas congregaciones que a todos los presentan pensando hacer lo ritual de la ley, y aún eso era una ceremonia completa que tenían que sacrificar los animalitos. Entonces, por esa causa que nosotros no lo practicamos. Ahora vamos más allá, acerca de los niños. En la Iglesia Católica acostumbran a bautizar a los niños. Primero lo tocamos en el área de evangélicos, que pretenden hacer bien en una área, presentar a los niños. No, si es que no es pecado, no es malo, es mejor orar. Excelente, es bueno. Si desde que antes que esta criaturita nazca, ya traen bendición de Dios, porque por causa de los padres creyentes, ellos son santificados. No sé si me están entendiendo. Y no hay de andar con agüeros, ni sospechas, ni que mire que no vaya a hacer, y que hay que ponerle un ojo de venado, y que trapitos rojos, que collares rojos, que calcetines rojos, porque le pueden hacer ojo. Ya viene con la bendición de Dios estas criaturitas. O habrá algún creyente que piensa y cree que esas cosas son para nosotros, que le van a hacer ojo al higo, como dice la gente, ¿verdad? Ojo le llaman a esa enfermedad, a esa infección. Claro, me van a decir, no, si eso es verdad, yo soy testigo, a mí se me dio, a nosotros en la familia se nos dio también, con una de nuestras hermanitas, se nos dio también, pero eso no quiere decir que es verdad, se dio. Entonces, para el Hijo de Dios no hay agüeros, no hay nada contra los hijos de Dios, pero los verdaderos hijos de Dios, los creyentes, ¿verdad? Los verdaderos, no como aquellos exorcistas ambulantes que también dijeron, en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos y sal fuera. ¿Y ustedes quiénes son?
Estaban trabajando y reprendiendo y mencionando el nombre de Jesús. Pero ustedes, ¿quiénes son? A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, o viceversa la palabra. Pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces aquello es eficaz, la protección para los verdaderos creyentes, los hijos de Dios. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Cuando un niño, cuando alguien viene al mundo, sea niño o sea niña, o lo bautizan, porque tomando en cuenta estas palabras, tomando en cuenta, hermanos, lo que hacían de la presentación, hermanos, en el templo el 8º día, de la presentación de los niños, y acá también dejar venir a los niños, porque los tales es el reino de Dios. Bautizan a los niños supuestamente, y no es bautismo, porque lo hacen por aspersión, por riego, y sin embargo bautismo es sumersión. Entonces ellos hacen estas cosas también creyendo hacer bien, aunque eso es muy diferente, ¿verdad? Esas ceremonias que ellos hacen es ocultismo, pero ellos pretenden hacer bien basándose en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros en nuestros medios conocemos que hay muchos niños. Mira, ahí andan niños. 2 niños tenemos aquí. ¿A quiénes les decimos niños nosotros? Yo no creo que algún adulto le diga niño, que mi esposa me diga niño. Pero sin embargo nosotros le decimos niñas a las hermanas, ¿verdad? O a las personas mayores. Niña Pasita, niña Juanita, en término niña. Niña Luz, niña Francisca, niña Evelyn, niña, es niña, fue niña y llega a mayor de edad y se le sigue diciendo niña. Pero a un hombre no le dicen niño, ¿verdad que no le dicen? A mí no me dicen niño Oscar, a mí me dicen don Oscar o simplemente Oscar. Pero esto no es el punto. O sea, pero esas son formas de cómo las personas tratan a sus parejas, ¿verdad? Hay quienes que les dicen viejito, viejita, niño, niña, amor, otros le dicen princesa, otros les dicen hermana, les dicen, hasta las esposas les dicen hermana. A cada quien como quiera tratar, ¿verdad? Eso es muy diferente. Y a veces uno tanto que practica, se confunde muchas veces. Yo una vez al hermano Mario le dije, amor, como yo así le digo a mi esposa, mire amor, y cuando yo le iba a llamar a él para que fuera a comer, mire amor, vaya a comer ya, y se me queda viendo y se pone a reír. No, yo le entiendo, carito, yo me puse a reír, pero disculpe hermano que esta palabra la tengo en la boca, le digo yo. Y así sucesivamente, conforme uno se acostumbra. Pero aquí dice que traían a él los niños. Ahora bien, ¿hasta qué edad usted considera que la persona son niños o se les dice niños? Se les dice niños o niñas hasta que dejan de ser vírgenes. Mire cuántos términos hay, pero la palabra de Dios no nos confunde, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye. ¿Hasta qué edad? No, ella tiene 40 años, pero es niña. Él tiene 40 años, pero es niño. No es así. No es así. Que son vírgenes es una cosa, pero que sean niños es otra. Son etapas diferentes. Entonces, mire, hermano, en el antiguo tiempo nosotros vemos aquí declarado que dice que le traían niños. Ahora bien, ¿de qué edad le llevaban los niños? La palabra de Dios nos enseña a nosotros y nos muestra muchos pasajes en el cual nosotros podemos tomar base de qué clase de niños le llevaban al Señor a que les pusiese manos para que los bendijese. Y aunque fue así literalmente hablando que le llevaban niños, cuando él dijo dejad venir los niños a mí porque de los tales es el reino de los cielos, no era literal tampoco. Aunque no se descarta que desde la niñez muchos le sirvieron al Señor, pero ese no era el centro del mensaje del Señor.
Esto lo digo yo porque mucha gente puede aprender y dice, mire, pero se murió. ¿A dónde cree que el vecino, la vecina, el pariente le puede decir a usted, mire, se murió mi sobrinito, se murió mi hijo, se murió mi primito, tenía 3 añitos? ¿Y dónde cree que está? Le pueden preguntar a la hermana o al hermano, ¿y dónde cree que está? Le dicen. Y si ni los padres no se convirtieron, ni se arrepintieron, ni se bautizaron, y no nació bajo esa bendición, y 3 años, 4 años, 5 años, ¿dónde están estos niños que están muriendo? Que así naturalmente, hermanos, son inocentes. ¿Dónde están? Hay respuestas muy concretas, dolorosas, que dañan los sentimientos de las personas. Tenía 10 añitos el niño y mire, murió, pero allá está en el cielo con el Señor. ¿Qué pensamos nosotros? Pero los padres eran inconversos. Yo sé que usted está bien segura cuál es la respuesta. Ni raíz ni rama. Y dice que los hijos en el Señor tienen bendición, los hijos de los creyentes. Pero esta persona llega a tener 14, 15, 16, 17, 18 años y son hijos de creyentes. Ya no hay bendición cuando estos se corrompen. Y siempre son hijos. Entonces hay una etapa, hay una edad en la cual ellos siempre conservan esa bendición. Lo que sucede es que aunque esté estipulado o esté señalado, hay quienes que la pierden o hay quienes que la conservan y aprovechan la bendición de Dios. Dice así: mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí. Oiga, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Entonces estos niños se podían valer por sí mismos. ¿De cuáles niños estaba hablando? Hay hoy en estos medios, en estos tiempos, los niños, hablando de 3, 4 años, son bien listos, son bien despiertos. Lo asombran a uno las pláticas que tienen con los adultos. Aparentemente los niños a veces no ponen cuidado, no ponen atención a la palabra de Dios, pero a veces se quedan bien concentrados, bien penetrados en lo que alguien está diciendo. La mayoría de gente antes decía, no hablen cerca de los niños, porque lo que los niños hablan, eso es verdad. ¿Por qué? Porque lo repiten, oyeron y se les queda grabado. Y es bien delicado y peligroso. Si hay niños de cerquita, cuidado, no, espera que iba pasando el niño, dicen, no. Absorben como una esponja, sea lo bueno o lo malo. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos tienen retentiva, pero no saben asimilar a 100% entre el bien y el mal, porque no ha alcanzado ese conocimiento. Entonces, ¿a qué vamos llegando? Que esa etapa de la niñez, esa etapa del niño es inocente, aunque haga travesuras, es una etapa de niñez donde hay mucha inocencia. Carece de mucho conocimiento y por carecer de mucho conocimiento, él es inocente. Veamos, Mateo 18:3. Mateo 18:3. Este es un texto de referencia, hermanos. No es el mismo tema, pero el Señor habla acerca siempre. Mateo 18:3 al 6. Veamos cómo dice. ¿A qué referencia nos lleva el término niño? Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis. ¿A quiénes estaba hablando? A los adultos. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, oiga,
Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Está hablando de la humildad, está hablando de la conversión. Y digo, de cierto digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Que era necesario nacer de nuevo. A Nicodemo se lo expuso más difícil, porque no como un niño, sino que como un bebé, como un recién nacido, que él ni puede hablar, solamente se amamanta nada más. Es necesario nacer de nuevo. Habló de otra creación, de una nueva criatura, un bebé. Y él dijo, como lo tomó muy literal, así como mucha gente toma estos pasajes que hablan de niños, lo toma muy literal y los hace que están en el cielo y los hace que ellos se van a salvar y pase lo que pase. Y los del diluvio también tienen que salvarse porque había muchos niños inocentes, y el Señor no va a destruir esta tierra porque hay muchos niños y por los niños, y que los niños y el tema de los niños. ¿De qué niños habla el Señor? Así que cualquiera que se humille como este niño, eso tienen los niños, son humildes, son manejables, se pueden dirigir, se pueden instruir. Los niños, hermanos, tienen esa cualidad, no guardan rencor. En ellos no ha despertado el conocimiento del mal. Hay inocencia. O sea, un niño, hermano, es especial. Y en un niño el Señor se glorifica, porque hay inocencia en esta persona. Dice, veamos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar, aquí vuelve a decir, y no estaba hablando literalmente de un niño, no, que dice, el que se haga como este niño, que se humille como este niño, aquí lo aclara. Y después dice en el verso 6 de 6 de Mateo, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeñitos que cree en mí. ¿De qué pequeñitos está hablando? ¿A quiénes les dice pequeñito? Le está diciendo pequeñito a los creyentes. A los creyentes, a los convertidos. A estos el Señor los ve pequeñitos, a estos los ve como niños. El que no se humille como este niño no entrará al reino de los cielos. Él quiere que nuestra naturaleza sea como de niños, mansos, humildes, inocentes. No, hermanos, no dados al pecado. El Señor quiere que nuestra naturaleza externa, aunque va envejeciendo, va cambiando, va madurando, va envejeciendo, se va desarrollando según el orden, hermanos, pero Él quiere que nuestra naturaleza interior permanezca pura como la de un niño, inocente. Eso quiere el Señor. Mas llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y decía la otra versión, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. De los que son como ellos. Ahora bien, los niños a toda persona le caen bien. Los niños
Gozan de protección porque no se pueden valer por sí mismos. No pueden desarrollarse, no pueden valerse, no pueden defenderse por sí mismos. Siempre hay un amparo de un tutor si no hubiesen padres. Entonces, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros nos mantengamos siempre dependiendo de nuestro Dios y que no nos creamos grandes, capaces y dejamos de ser humildes, sino que nos enaltecemos en cualquier área de nuestra vida y dejamos a un lado al Señor. ¿Cuándo es que los muchachos ya no están en casa? Es que el mensaje es el mismo. La humillación. El verdadero creyente es humilde. El verdadero creyente, hermano, es agradable. El verdadero creyente, donde quiera lo reciben. El verdadero creyente hay confianza. ¿Cuándo es que el niño deja la casa? Cuando él ya se siente grande, ya no necesita depender de nadie. Cuando él se siente superior, cuando él se siente capaz, cuando él ya le despertaron los sentidos. Esto es cuando la persona sale del nido de la casita donde él se crió. Entonces, cuando alguien alcanza una madurez, cuando alguien alcanza conocimiento, entonces esta persona ya no se siente, hermanos, con necesidad de estar bajo la tutela de alguien, sino que ella se siente capaz. Entonces esta persona empieza a enfrentar las adversidades de la vida, empieza a probar la vida real. Entonces esta persona empieza a golpearse, empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque pensaba que era mejor afuera. Estoy hablando, hermanos, de las personas que se adelantan. Estoy hablando de las personas, hermanos, que no esperan el periodo normal de la naturaleza de la vida. Cuando dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Sino que estas personas en su niñez, en su infancia, prematuramente, hermanos, piensan hacer y desarrollar cosas de adultos y les va mal. Porque pensaron que tenían capacidad, porque pensaron que tenían fuerza, pensaron que tenían conocimiento, pensaron que lo iban a poder porque se creían fuertes. Y cuando alguien se cree fuerte y cuando alguien se considera fuerte, sin la ayuda de Dios, sin la mano de Dios, va mal, va al fracaso, va al fracaso. Por eso es necesario que nosotros siempre estemos delante de Dios comportándonos como niños, como recién llegados a la obra, con esa misma humildad, con esa misma humillación, con esa misma fe, con esa misma devoción, como un niño. Hermano, que a este niño cuando están pequeñitos les gusta estar y andar a la par de sus padres. Mire qué otra cualidad de la niñez. Cuando el padre se iba, cuando la madre se iba para trabajar, ¿cuál es la actitud de los niños? Llorar. Cuando se va, llora, y cuando viene se alegra, y cuando van a salir y va el padre, contento. O sea, esa es otra cualidad de la niñez. Se alegra cuando sus padres están cerca y llora cuando sus padres se alejan o se van. Entonces nosotros también, hermanos, en calidad de niños tenemos que estar bien contentos, agradecidos de que nuestro Padre está a nuestro lado y que sentimos su presencia. Pero sigamos. Entonces, cuando se refiere a niños, se habla de creyentes, de creyentes. Y ahí vamos con la edad literal. Veamos 10:42 de Mateo. ¿Qué dice aquí? Reforzando el término niño, 10:42 mire cómo dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, hasta con barba, 60, 70 años, pero si es un verdadero creyente, pero si es un temeroso de Dios, una persona que desde que se convirtió al Señor no envejeció, sino que se mantuvo humilde, se mantuvo como un buen creyente, sus frutos no cambiaron, siempre fueron de nueva criatura. Esta persona siempre se mantiene joven espiritualmente hablando. Entonces esta persona, hermano, es pequeñita delante de Dios, cual sea la edad que tenga. Una vez, no quiero desviarme del mensaje, traigo a memoria lo que un hermano contaba. Tuvo una discusión, un anciano de la iglesia,
pero en ese tiempo quizás no era anciano, diácono, o quizás era anciano, tuvo una discusión con una hermana anciana que era profeta también. Tuvo una discusión y el hermano quizás le habló muy fuerte a esta hermana. Ustedes la conocen, pero no menciono nombres. Algunos la conocieron. Estamos hablando de hace varios añitos, y a saber si está viva esta hermana o ya partió, no se sabe. Este hermano tuvo una discusión, o sea, no fue discusión, sino que fue un consejo, una corrección, y él le habló algo fuerte a esta hermana que era profeta. Aparte de que era hembra, era profeta, era una hermana, una hija temerosa de Dios, pero como hay que corregir lo que no está bien, el hermano, creyendo ser bien, le habló algo fuertecito. ¿Qué le reprendió el Señor en la noche? A esta misma hermana, el hermano la vio en noche, en sueños nocturnos, la va viendo como una niña y con sus mismos lentecitos, porque lentes usaba la hermana. Y el hermano se sintió mal que había ofendido a una niña. O sea, el Señor la consideró de que inocentemente había actuado así, ella creyendo hacer bien. El hermano quiso corregirla y el Señor se la muestra como una niña bien jovencita, y la hermana ya era mayor de edad y la va conociendo como de la misma fisonomía, pero en joven y con lentes, y él dijo: he dañado a esta hermana, y le fue a pedir perdón. Entonces el Señor nos ve internamente si nosotros estamos viejos o nos mantenemos jovencitos, o nos mantenemos como nueva criatura internamente hablando. Nuestras acciones, aunque el tiempo vaya pasando, nosotros debemos de ser así como nos acercamos a la obra. ¿Cómo nos acercamos a la obra? Cantándole al Señor con júbilo, agradecidos. Ya grande, ya me da pena. ¿Cómo nos acercamos al Señor? En alguna oración de la semana, o en todas las oraciones, haciéndolas en la casa de oración, donde sea, nosotros llorábamos compungidos, agradecidos, como niños recién llegados a la obra. Y ahora, ¿cuántas lágrimas hay? Se da cuenta que sin querer vamos dejando lo de niño. Los niños son llorones. Así éramos nosotros recién llegados a la obra. Los niños se alegran con la presencia, con un invitado cuando salimos y todo eso. Nosotros nos alegramos cuando salimos a los Campos Blancos, cuando venimos a la casa de oración, nos alegramos con lo que decían en la casa del Señor Iremos. Esa actitud es de un niño que se alegra cuando el padre lo agarra de la mano y se lo lleva, que vamos a salir. El niño se alegra solo con salir de la puerta, se alegra. Esas son las cualidades y las actitudes de un niño, y nosotros debemos de mantener esas cualidades como de un niño, que nos alegramos ante la presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Tenemos que sentir esa misma alegría, esa misma armonía. Voy a la casa de mi padre, voy a ver a mis hermanos, voy a ver a mi familia, los niños. Vamos a ir a ver a tu tía, hijo, vámonos, y contenta que vamos en el bus y vamos a ver a la tía, y que vamos a ver a tus primos, y que ver a la familia. Los niños contentos de ver a su familia. Esa cualidad nosotros debemos de tenerla hasta que Él venga, como de un niño. Contentos, agradecidos, emocionados, motivados, hermanos, por vernos, por reunirnos. Mire qué tanta cualidad hay de niños. Entonces el Señor así le mostró al hermano anciano que había ofendido a una hermana mayor, y el temperamento de esta hermana, no crea, era fuerte. Ella quería mandar a los ministros con su voz, pero el Señor la mostró como una niña. Y el hermano dijo: no, como la hermana era fuerte y se ve así que quiere dominarlo a uno, yo le hablé fuertecito. Entonces el Señor se la mostró al hermano como una niña con lentecitos ahí. Mire, entonces le fue a pedir perdón. Mire cómo la mostró el Señor. No, lo consideró al hermano más sazón, y a ella no estaba en capacidad de que le hablase así. Entonces, ahora bien, ¿qué dice aquí? Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos. No se está hablando en estatura. Para comenzar, los israelitas son grandes, nosotros somos pequeñitos. Aunque no somos enanitos, pero somos pequeños en comparación de ellos. Miren, las mujeres de Israel, hermanos, casi los 2 metros miden, y yo 1,70, pura pena. ¿Y hay quien que es más pequeño que yo? ¿Cómo nos vamos a ver delante de un israelita, hombre o mujer? Y aquí dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua,
fría solamente por cuanto es discípulo. De cierto digo que no perderá su recompensa. ¿A quién le dice niño? ¿A quién le dice pequeñito? A los creyentes, a los que creen en su nombre. A eso le dice pequeñito. Miren, a los discípulos, a los seguidores, a los que aprenden. A esto les dice pequeñitos. Veamos otro pasajito por aquí. Estamos en 10:42. Dice aquí hermanos, veamos, Lucas 10:21. Dice así: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu de los niños, de los pequeñitos. Es que a los niños todo se les ve gracioso. Y hay una etapa que cuando ya están grandes a la gente les cae mal, porque son malcriados, maleducados, ya se empiezan a comportar mal, empiezan, hermanos, a sacar el hombre, o sea, la naturaleza que al Señor no le agrada. Por eso a los vecinos, a la gente, hasta aún a los mismos parientes ya no son compatibles. Pero no van a ser niños que todo el mundo, que deme el niño se lo va a llevar, y que qué chulo, qué guapo, qué bonito, adiós papito, y que adiós mamita, y que a los niños caen bien. Eso es lo que les quiero decir. Los niños caen bien, pero cuando ya son adolescentes y empiezan a descaminarse y a sacar actitudes malas, hermano, eso de niñez agradable les pasó. En lugar de caer bien, empiezan a caer mal a la sociedad. Se da cuenta, a un niño todo se le ve bien bonito, canta bonito, y máximo se trae una voz de cantor. Se admiran, pero ni yo que soy viejo, que tengo tantos años de estar cantando, canto todo liso, pero es que bonito y se le ve. Pero como ya va creciendo, ya va creciendo la vanidad, y se da cuenta que le están observando, se da cuenta que está siendo famoso, se da cuenta que todos le ponen cuidado, que casi va a ser artista. Ya empieza, hermano, un poquito de orgullo, ya se le empieza a ver defectuoso aquello. Pero cuando es niño, que es inocente, se derrama delante de Dios y es agradable. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Oiga, se la reveló a los niños. Preguntémosle a los niños si saben el misterio de la piedad o conocen la doctrina. Se está refiriendo a los creyentes, se está refiriendo a la gente convertida de corazón. A esa persona se está refiriendo. Sí, Padre, porque así te agradó. Escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a ver otro pasajito por aquí. Dice, hermanos, Lucas 2:21. Niños, se refiere a los creyentes. Y hay creyentes desde la niñez, literalmente hablando. Aquí hay hermanas que desde que tenían 12 años levantaron su mano al Señor, y aquí están desde la edad de 12 años y ya casi tienen 53 años y aquí están. Hay creyentes desde la niñez, literalmente hablando, de quien el Señor ha tenido misericordia. No es para todos la edad a la que ha sido llamado, pero sí la misericordia, cual sea la edad que el Señor nos haya llamado, es la misma que vamos a recibir, el mismo denario. Y lo que Él quiere, que recibiéndole al Señor nosotros nos mantengamos todos en el mismo nivel de niños para poder heredar el reino de los cielos. El que se humilla como este niño, este heredará el reino. El que se mantiene como un niño, sin malicia, sin maldad, oiga, sin maldad, para este es el reino de los cielos. Dice aquí 2:21, hermanos, 10:21 de Lucas. Nuestro hermano Lucas, el médico Lucas. Sí. 2:21, perdón, hermanos. Ya había dicho la cita, estaba equivocando.
Lucas 2:21. Ve aquí, hermanos, el contraste que hace el Señor en su palabra, pero no es para confundirnos, es para que nosotros, hermanos, estemos bien seguros cuando nos demanden una pregunta o a qué se refiere, porque mucha gente le da muchas interpretaciones erróneas a la palabra. Dice así, Lucas 2:21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Qué fue? Fue niño, dice. Niño varón. ¿Qué fue? Niña. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿A quién? Al niño Jesús. ¿Cuántos días tenía? 8 días. Y cuando se cumplidos los 8 días, a los 8 días lo llevaron al templo para circuncidarlo. Al niño, ¿de cuántos días tenía? 8 días. Ahora pasémonos al capítulo 41, al verso 41, perdón. Dejemos el 2:21, pasémonos al 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, no es inventado el término niñez, ¿a qué edad? Mire, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Quién subió a Jerusalén? Los padres con el niño Jesús, que tenía 12 años. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. Le decían niño de 8 días y le decían niño de 12 años. Dejad a los niños venir a mí. ¿De qué años lo llevaban al Señor? Que les pusiese las manos. Mire, 12 años y todavía el término de niño. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. De aquel niño que estaba dando instrucciones y clases a los rabinos. ¿Cuántos años tenía el niño Jesús cuando ya enseñaba? 12 años. Mire, niños. Pero veamos otro pasajito, hermanos, que dice aquí, hermanos, en el libro 41 y 46. Bueno, aquí ya leímos 41 al 46, pero veamos aquí más abajo. Dice así: y aconteció que 3 días después hallaron al niño en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y en el caso de Samuel, primer libro de Samuel 1:20, primer libro de Samuel 1:20, estamos hablando de Samuel, otro niño que él le sirvió al Señor conforme a lo que había prometido su madre. 1:26 de Samuel. La palabra de Dios no dice a qué edad los destetaban. Sin embargo, un hermano contaba que él tenía ya 5 o 8 años y prendido en la mamá. Mire, todavía tomaba leche materna. Y él mismo contaba de que hasta esa edad y todavía prendido en la mamá. Pero acá, según lo que dice, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, veamos 1:20 al 24. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía el Señor. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino
dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿De cuántos años destetó Ana a José? ¿De 2 años? ¿O de 3 años? ¿O de 1 año? Mire, hermano, el Medio Oriente, las costumbres de ellos son bien extrañas. Los árabes no permiten que las mujeres que dan a luz, eso es actualmente hablando, que las mujeres que dan a luz, aquellos que tienen 4 mujeres o 2 o 3 o 1, no permiten que la mujer amamante a su niño. Porque ellos dicen, y científicamente así ha de ser, nosotros no lo sabemos, ellos dicen que si amamantan a sus hijos desde que nacen, la hembra no queda encinta rápido, y a ellos les urge que estén tener hijos. Por eso es que los árabes se han reproducido, porque la misión de ellos es llenar la tierra de hombres de ellos. Ellos no dejan que la amamanten. Las madres maternas, o sea, las propias madres no dejan que los amamanten, porque dicen: si le estamos amamantando no va a quedar encinta, no va a quedar embarazada. Pero acá dice que hasta que lo destete. Y después, y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Y se quedó su mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros. Mire lo que estaba cumpliendo ahí. Con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío. Y aquí va el relato, que estaba cumpliendo su promesa. Pero veamos en el 33, más adelante, en el 2:33. El varón tuyo (2:11), veamos, hermano. Dice así: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba. Aquí está. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba al Señor delante del sacerdote Elí. O sea, el niño ministraba al Señor. No dice de cuántos años, pero vemos de cuántos años estaba el Señor Jesús en el templo: de 12 años. O sea, hay una bendición para aquellos que el Señor elige, que desde la niñez literalmente le están sirviendo, así como el apóstol Pablo habla acerca de Timoteo. De Timoteo también le dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Oiga, y que de la niñez. Qué bendición que nosotros desde la niñez hubiésemos sido fieles, temerosos, servidores de Dios, así como Samuel, que desde tiernito, pues, él no conoció el mundo, no se deleitó en el mundo, no derrochó su vida. Él, desde que lo destetó al templo, y el templo a ministrar y administrar al gran profeta, y el Señor lo coronó. Qué bendición. Así es de que, hermanos, no quiero cansarles, pero acerca de los niños, Salmo 8:2, veamos qué dice Salmo 8:2. 8:2. Recordemos, a los niños todo se les ve bonito. A los niños, ¿quién no los quiere? Y si nosotros somos verdaderos creyentes, si nosotros nos humillamos como los niños, no vamos a caer mal con la gente. De la boca de los niños y de los que maman. ¿De qué está hablando esto? ¿Ha visto usted a un bebé cantando? Se está refiriendo de un verdadero creyente, de una persona convertida, de una persona temerosa de Dios. ¿Cómo dice ahí? De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. De la boca de los niños y de los que maman. Esto es lo que sucedía cuando el Señor entró al templo y se hizo de azotes y sacó a los cambistas.
y los reprendió. Ustedes han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y posteriormente el Señor hizo muchas sanidades. Después de reprenderlos, después de corregirlos, hizo muchas sanidades y maravillas. Y en el momento salieron muchachos diciendo Hosana, alabando al Señor. Y aquellos enfurecidos les dice: oí, ¿qué es lo que están diciendo estos? ¿Te das cuenta que te están diciendo Dios, te están adorando, te están alabando? Y el Señor le recita este salmo: ¿no habéis oído que de la boca de los que maman Él perfeccionó la alabanza? Eso es lo que le gusta al Señor. Cuando hay humildad, cuando hay pureza, cuando hay sencillez, se siente la presencia de Dios. Pero cuando la persona ya se siente arrogante, cuando la persona ya se siente grande, ya se siente capaz, ya se siente como rey, como reina, se siente, hermanos, que ya él puede y de todo, entonces ahí ya no hay virtud de Dios. Pero si nosotros dejamos, como dijo Moisés: Señor, yo no sé hablar, Señor, yo soy tartamudo, yo soy como niño, hermano, eso quiso decirle: yo no soy incapaz. Allí se manifestó el poder de Dios en Moisés, cuando él se humilló tanto y no se sentía capaz, porque le dejaba esa comisión al Señor. El Señor lo delegó que fuera a sacar a Israel, pero yo no puedo, Señor, y no puedo. Se sintió incapaz, se sintió como un niño. Lo mismo le dijo el profeta Jeremías al Señor cuando él lo mandó a predicar, cuando lo mandó a los reyes, cuando lo mandó a las naciones, cuando lo mandó al pueblo de Israel: pelearán contigo. ¿Y qué le dijo Jeremías? Señor, no digas que yo vaya y diga tales cosas, porque yo soy un niño. No me digas que sos un niño. Mire, esa humillación de derramarse, entregarse, depositar las cargas al Señor, de confiar en Él. Así como los niños confían en sus padres, de que nosotros mantengamos esa naturaleza de niñez, de esa confianza en el Señor. Eso le agrada. Esa niñez que permanezca en nosotros. Pero si en el sueño al hermano lo ven barbudo, arrugadito y ajorobado, está bien terrible, porque dice: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. El que no se humilla como este niño, hermanos, qué bien que todos nos soñáramos como niñitos aquí todos, ¿verdad? O sea, ese es el mensaje en esta hora, ¿verdad? Nosotros debemos de considerar y cómo nos sentimos y cómo estamos delante de Dios. Nuestras acciones como niños, espiritualmente hablando, deben de permanecer, aunque nuestro exterior vaya cambiando, hermano, nuestra apariencia, nuestro físico, por causa de las enfermedades, por causa de la edad, vaya cambiando, pero nuestro interior debe ser, hermano, debe de ser así como cuando iniciamos la obra. O sea, una gran sencillez, una gran humildad, una gran sinceridad, una gran devoción, así como comenzamos, debería de permanecer hasta que el Señor venga. Paz del Señor Jesús a todos, hermanos.